pero no era temprano. El cambio de hora, profe. Sí, todavía me está repercutiendo. Vamos entonces. Si me sale alguna diapositiva repetida, es porque traté de resumir unas presentaciones súper largas que tenía y las comprimí. Vamos a ver si me resultó. De mí se agarré y me hizo así de Mm, 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 mm. Ya. Y ahora vamos a ver dónde es que sale la cosita para grabar. ¿Dónde está la cosita para grabar? Recording in progress. Ya, ahí sí. Bueno, vamos, en la clase pasada vimos las lesiones, en esta clase vamos a ver la muerte, la data de muerte, cosa que no les va a tocar tanto a ustedes el determinar la data de muerte, porque en los hospitales se ven muertes recientes, no se ven muertes antiguas, pero por si acaso, vamos a ver algo de eso. Vamos a volver a ver un poquitito la parte de identificación, pero ya aplicada a estas otras cosas. Las muertes por enfermedad y cuando se vuelven sospechosas, la asfixia, la muerte súbita y el examen histológico. Este es como el plan de la clase. La muerte es un evento decisivo para muchas cosas, lo vamos a ver. Em, es un evento único para la mayoría de las personas, como por ejemplo se murió don José, ¿ya? Se murió don José. Esto era bastante así hasta que sobrevinieron las UTI y las unidades de reanimación y ya uno cuando se muere, a lo mejor no se muere totalmente, sino que lo pueden reanimar y sigue viviendo. ¿M? Entonces, eso ha sido una gran revolución en la medicina porque antes cuando uno se moría y ya. Y dio pie a otra cosa que es la realización de trasplantes, porque no todos los órganos se mueren al mismo tiempo. Entonces hay algunas que las células son más resistentes, como el riñón, por ejemplo, y eso hizo que los trasplantes comenzaran por los trasplantes de riñón. Después vino toda la cosa de la muerte cerebral, porque parece que no les fue muy bien con los donantes cadáver. Bueno, entonces, el, la muerte es un evento o un proceso según uno lo mire, digamos, si es de la perspectiva general del individuo o si es desde un tejido en particular. Y como les decía, desde el advenimiento de la reanimación cardiovascular, eh, puede ser reversible o irreversible. ¿M? Las principales técnicas para el diagnóstico de la muerte son clínicas, no son muy sofisticadas que digamos. Entonces, todo depende si están presentes o no los llamados signos vitales, como los latidos cardíacos, como los reflejos, como la respiración o la respuesta a estímulos o la temperatura dentro de límites normales. Eh, todo esos son los signos vitales. ¿Ya? Entonces cuando uno dice CSB
control de signos vitales, está hablando de todo esto. La electrocardiografía se usa rara vez, la electromiografía también se usa rara vez, y la electroencefalografía se utiliza como comprobación de la muerte en el establecimiento de la muerte cerebral, no en todas, no en todas, solamente cuando hay alguna duda. Y hay ciertas muertes que en particular son más difíciles de diagnosticar, por ejemplo, las muertes por electrocución, que a veces requieren reanimación muy, muy prolongada, pero al final salen, y las muertes por congelamiento, que también demoran bastante en reaccionar. Entonces, los signos vitales son medidas de las funciones corporales básicas, como la temperatura, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que uno necesita para diagnosticar la muerte es relativamente sencillo. Y lo único que hay que acordarse de que los valores normales de los signos vitales son un poco diferentes según la edad. Entonces, los atletas y la gente mayor a veces tienen pulso muy bajo, en cifras muy bajas y resulta ser normal. En cambio, los recién nacidos o los niños pequeños tienen un pulso muy, eh, mucho más rápido porque tienen su metabolismo más rápido. ¿Cómo se pueden clasificar los fenómenos cadavéricos? Hay tres clasificaciones que son importantes, como el tipo de el fenómeno cadavérico, es decir, si es un fenómeno físico, un fenómeno químico. Hay fenómenos biológicos también, pero son más tardíos. Eh, otro, otra clasificación importante es de acuerdo al momento que se presentan, y ahí tenemos los fenómenos inmediatos, mediatos y tardíos. Y una última clasificación es si acaso el cadáver se conserva en virtud de ciertos fenómenos cadavéricos o se destruye en virtud de otro tipo de fenómenos cadavéricos. Y estos plazos que aparecen aquí, es decir, fenómenos inmediatos de 0 a 3 horas, fenómenos mediatos de 3 a 48 horas, y después de las 48 horas, fenómenos tardíos. Eso no es tan estricto, pero es una norma general eh, que sirve, por ejemplo, cuando una muerte no es presenciada y llega algún cuidador o llega la policía y dice, bueno, parece que falleció mientras yo no estaba aquí y más o menos cuánto tiempo hará de esto. Y vamos a ver entonces cómo se puede reconocer eso. Los fenómenos cadavéricos más notorios en las primeras horas son el enfriamiento, porque el metabolismo ya terminó, entonces el cadáver ya no genera calor y se empieza a enfriar hasta nivelarse con la temperatura ambiente. Esto es bien raro cuando hace mucho calor, por ejemplo, porque en nivelarse con la temperatura ambiente no se demora nada y en una de estas puede hasta subir, en vez de mantenerse entre los 36, que sería la temperatura normal. Y este enfriamiento es más rápido si afuera hace mucho frío. También hay cosas que influyen, como por ejemplo las partes expuestas, por ejemplo las manos, la nariz, se enfrían mucho más rápido que los pliegues axilares, por ejemplo, que conservan su temperatura hasta mucho después. La circulación cesa y la sangre se empieza a acumular en las zonas que quedan eh, sometidas a la gravedad, es decir, que quedan colgando prácticamente, no apoyadas en ninguna superficie. Entonces las zonas apoyadas en una superficie se quedan así blancas como esto, y las partes que quedan un poco colgando acumulan toda la sangre y parece que tuvieran unas manchas. Cuando uno no sabe qué ocurre esto, puede confundirlas con equimosis o moretones y decir a esta persona parece que le pegaron y en realidad no es así. Eh, por otra parte, la rigidez cadavérica es un fenómeno químico que se produce cuando empieza a faltar el ATP, el adenosín trifosfato, que es lo que permite que nosotros nos movamos. Retrae los músculos, relaja los músculos cuando está, pero cuando no está, el organismo se empieza a rigidizar. Y en los músculos es fácil ver este fenómeno ya, pero después de las
3, 4 horas, y los músculos más chicos se empiezan a contraer primero, como los músculos masticatorios, por ejemplo, y los músculos más grandes, como los glúteos, se empiezan a rigidizar después porque contienen mucho más ATP. Esta rigidez cadavérica que a uno lo asusta mucho porque dice, ¿cómo voy a cerrarle la boca, por ejemplo? O cómo voy a cerrarle los ojos a este cadáver. Y la rigidez, para tranquilidad, va desapareciendo en la medida que el medio interno se va acidificando, eh, y después se va alcalinizando con el crecimiento bacteriano que viene del intestino. Entonces finalmente esta rigidez cede como a las 24 o 48 horas y se puede colocar el fallecido en una posición, vamos a decir, recatada. Bueno, la deshidratación también es un fenómeno que se produce porque ya las membranas empiezan a deteriorarse y una cosa que caracteriza los párpados es que están todo el tiempo limpiando el polvo del medio ambiente y por eso entonces el globo ocular siempre se ve brillante. Pero cuando ya no pasa eso, el polvo que se acumula en las córneas, nadie lo mueve de ahí, entonces se empiezan a poner opacas, únicamente por el polvo y la suciedad del medio ambiente y después entonces por deshidratación de estas membranas. Y van transparentando los tejidos que hay debajo y las partes que quedan no cubiertas por el párpado se empiezan a poner oscuras. ¿Se han visto las películas de zombies donde salen con el globo ocular completamente negro? Bueno, es por eso. Al final el globo ocular se pone completamente negro. Bueno, a las 48 horas y después de las 48 horas, el cadáver empieza a presentar fenómenos destructores, tales como la autólisis, esa que vimos a nivel celular, eh, que es el suicidio programado de las células y que es una autodigestión que no es bacteriana, sino que está dada por el ADN de cada célula. ¿M? Entonces esa se produce sí o sí. En cambio, la putrefacción, que es la degradación por bacterias, que la primera parte donde se empieza a ver es la zona donde está el ciego más superficial en el abdomen, ¿m? Y se llama mancha verde secal. Entonces uno ve esta coloración media verdosa y eso es un signo seguro de que la putrefacción empezó. ¿M? Después este color verde se empieza a generalizar y el intestino empieza a distenderse porque las bacterias crecen sin control y producen gases. Entonces, después de unas horas, qué sé yo, ya tercer día, cuarto día, el intestino se ve mucho más voluminoso y el cadáver empieza a exudar líquido y los trayectos venosos se empiezan a ver en la superficie porque la hemoglobina ya atraviesa la pared de los vasos y sale hacia el exterior, entonces todos los trayectos venosos se acentúan y esto se llama periodo cromático, eh, porque el cadáver cambia bastante de color. ¿M? Después de eso viene un periodo enfisematoso en que todas estas bacterias se extienden por los tejidos y empiezan a producir gas dentro de los tejidos. Entonces uno toca el cadáver y es como una especie de esponja. Eh, Después viene el periodo colicuativo, que es donde los tegumentos y todos los órganos internos también se empiezan a eh, disgregar. El cadáver sigue eliminando muchos líquidos y empiezan a llegar lo que se llama la fauna cadavérica, que son una serie de insectos que atacan el cadáver y que lo siguen atacando hasta que ya no les quedan partes blandas y eso se llama reducción esquelética, es decir, cuando ya eh, estos insectos entonces se han llevado todas las partes blandas del cadáver y queda solamente el esqueleto.
Depende del tipo de fauna cadavérica que tiene harto que ver con la temperatura ambiente. Por ejemplo, en las regiones más cálidas suele haber insectos mucho más grandes, entonces la reducción esquelética es más rápida. Por otra parte, puede ser que, sobre todo por condiciones ambientales, el cadáver no se destruya, sino que se conserve. Entonces, eh, el calor, el suelo que sea muy filtrante, como arena, por ejemplo, producen que el cadáver se deshidrate, pero no pierde nada de sus cualidades, ni la piel, ni los órganos internos, sino que se va deshidratando completamente. Existe la modificación artificial también, que ha sido practicada desde muy antiguo, con diferentes técnicas, digamos, según el pueblo, por razones religiosas, por la cosmovisión que tenían distintos pueblos. La congelación, que es la que uno ocupa habitualmente para conservar los cadáveres cuando, por ejemplo, tiene mucha autopsia y no puede hacerlas todas al mismo día, entonces congela algunos para hacer la autopsia al día siguiente. En caso de desastres, por ejemplo, también se congelan los cadáveres porque se juntan mucho, entonces para que no se deterioren, es preferible congelarlos. Pero también hay gente que se ha muerto en el Everest o se ha muerto en los polos, etcétera, y queda ahí congelada durante años, incluso durante siglos, y se ha podido hasta reconocer quiénes son por la conservación que tienen. La adiposira es un fenómeno que se da en ciertas aguas muy alcalinas, entonces se asocia generalmente con accidentes y con gente que se ahoga y que queda sumergida ahí, entonces los tejidos adiposos eh, se transforman químicamente con esta agua y quedan entonces transformados en una especie de jabón o cera. Ahora, ¿cómo uno determina la data de muerte? Una, por los fenómenos cadavéricos, pero eso anda súper bien en los primeros 3, 4 días, ¿ya? Después es el ambiente el que influye mucho en los fenómenos de conservación cadavérica y uno entonces eh, va perdiendo ese grado de fineza del diagnóstico porque empiezan a eh, dominar mucho más. Entonces, entre las herramientas que uno tiene, yo voy a nombrar algunas nomás porque son muchas, eh, está la fauna cadavérica. Ya en el siglo XIX hubo un biólogo francés que se dio cuenta que el cadáver era visitado por distintos tipos de insectos en distintas fechas, vamos a decir, y que actuaban como soldaditos, muy ordenaditos. ¿M? O sea, siempre llegaban las moscas primero, después llegaban escarabajos, después llegaban ácaros, etcétera, y llegaban al mismo tiempo y después todos los de un tipo de insectos se iban y llegaba otro tipo de insecto. Entonces los encontró tan ordenaditos que los calificó como escuadras de la muerte, ¿ya? Como escuadras de soldados. Y esto se sigue repitiendo, se ha investigado mucho acerca de eso, y como su llegada es sucesiva y predecible, sirven para calcular la data de muerte. Uno recoge los insectos que están junto al cadáver, debajo del cadáver, adentro del cadáver, y puede que inspeccionándolos llegue a una idea de más o menos la data de muerte que es, o si no, los puede criar en un laboratorio
y darse cuenta en qué etapas están, en qué etapas son huevos, en qué etapa pupa, larva, etcétera, hasta insectos adultos, y cuántos días se demora en el laboratorio en similares temperaturas, humedad, etcétera, hasta que alcanzan el tamaño que tenían ahí en el cadáver. ¿M? ¿Por qué llegan así tan ordenaditos? Porque cada cual consume unas partes del cadáver que, eh, que les atraen por los químicos que producen, por los olores que producen. Entonces, como la descomposición se realiza relativamente en la misma forma, llegan en etapas determinadas. Hay otros métodos que han salido de muchas ciencias afines, ¿m? Como las emisiones infrarrojas, ultravioletas, qué sé yo, en que uno puede ver en la temperatura que va adquiriendo el cadáver, que a veces aumenta después de la muerte por la fermentación que se produce. ¿M? Em, Otra cosa que se ha hecho es la observación controlada de cadáveres. Hay una serie de publicaciones que hay en Internet acerca de personas que donan su cuerpo y esos cuerpos entonces se instalan en sitios cerrados, digamos, porque sería terrible que entrara una persona por casualidad y viera un fallecido que está en en un asiento de auto o en un maletero o metido en el agua, en una piscina, qué sé yo. Entonces, los personas que trabajan en ese centro, y pueden ser estudiantes y practicantes, qué sé yo, van anotando ciertas constantes como la temperatura adentro, afuera, etcétera, eh, para ir viendo cómo se va deteriorando el cadáver en distintos medios. Y así entonces se han obtenido hasta software que permiten calcular la data de muerte. Ahí están los artículos correspondientes si ustedes quieren seguir profundizando en eso. Los sistemas de identificación ya los vimos el otro día, las características físicas, las funcionales en los fallecidos ya no las podemos ver y las características moleculares como el ADN nuclear y mitocondrial se ocupan como sistemas de identificación, al igual que las vestimentas, por ejemplo, y las pertenencias como joyas, adornos, tatuajes, etc. Bueno, las muertes sospechosas, súbitas y violentas son catalogadas como muertes médico-legales en nuestro país y son candidatas sin ningún atenuante a autopsia médico-legal. ¿M? Hay otros países que no es tan así, que hay algunas que sí y otras que no, pero acá todas las muertes súbitas, sospechosas y violentas eh, eh, deben ser derivadas al servicio médico legal para que se le haga una autopsia y se averigüe la causa exacta de la muerte, que puede ser que haya algún responsable. ¿Tan bien hasta aquí o no? ¿Se entienda? Sí, doctora, muy bien, muy claro. Ya, qué bueno. Entonces, hay muertes por enfermedad que son presenciadas, que son de gente hospitalizada. Sabe más o menos que una persona con un cáncer terminal se puede morir. ¿M? Una persona que ya va por el quinto infarto se puede morir de edad, irse con muertes médico-legales. Por ejemplo, personas que se mueren sin testigo y sin atención médica en su domicilio. A lo mejor la persona estaba súper enferma, pero por distintas razones no consultó, vivía sola, no tiene parientes. Acaban de encontrar un señor hace como 2 o 3 días en un departamento de Madrid que estaba completamente momificado porque estuvo 15 años sin ver a nadie. Tenía hijos, pero parece que nunca lo iban a ver. Y al final, no sé, entraron los bomberos por alguna otra cosa que pasaba en el edificio y ahí lo encontraron. Bueno,
fallecimiento en lugares públicos, eso siempre, eh, como no se sabe si alguien le pudo agredir, pegar o qué sé yo, siempre en un lugar público tiene que ir a autopsia médico-legal. Le hace estadios, hoteles, cines, teatros, espectáculos varios, bancos de la plaza, todo eso son autopsias médico-legales. ¿M? Eh, Se lo digo porque de repente aparecen algunos doctores que estiman que podrían ayudar dándole certificado de defunción porque el fallecido era amigo de ellos o era amigo de algún familiar, etcétera, pero no, tiene que ir a autopsia médico-legal. Personas cuyas enfermedades simulan lesiones por agente externo, eh, y personas que ingresan fallecidas a los servicios de urgencia sin antecedentes médicos. O sea, el típico que llama al familiar que no sabe lo que tiene el paciente y dice necesito que me mande una ambulancia y la persona ingresa ya fallecida al hospital y no tiene ningún antecedente. Entonces ese también es candidato a la autopsia médico legal. Bueno, cerca de la mitad de las autopsias que se realizan en el servicio médico legal son por causas de enfermedad, no son por ahorcamiento, ni por precipitación de altura, ni por haberse ahogado, ni nada por el estilo, sino que por enfermedad. ¿M? Lo único que la enfermedad entonces no fue presenciada o la persona misma no sabía que estaba enferma, o se murió en la calle, o se murió en el trabajo, o se murió en el estadio. ¿M? Entonces, como ahora todas las muertes se clasifican por el CIE-10, ¿m? Que es esta clasificación que se usa en todo el mundo y que sirve para poder publicar trabajo y hablar de lo mismo. eh, También en el servicio médico legal se hace eso y hay enfermedades infecciosas y parasitarias que son las que más comúnmente se dan, sobre todo las neumonias. Algunas no se sabe si son intrahospitalarias, pero por lo menos adquiridas en la comunidad. Tumores malignos o benignos, enfermedades de la sangre, endocrinas, como los shock eh, hipoglicémicos o hiperglicémicos, enfermedades del sistema nervioso, circulatorio, respiratorio, digestivo, etcétera, etcétera. ¿M? Y en general estos fallecidos llegan como hallazgos de cadáveres en un sitio eriazo, en la plaza, etcétera. Y otros, muchos son derivados desde el servicio de salud. Este es un fenómeno bien curioso porque antiguamente, cuando yo entré a hacer la beca de anatomía patológica en pleno siglo pasado, debo decir, em, se hacían unas autopsias que se llamaban comprobación de muerte y se hacían 600 autopsias al año, como nada, ¿m? Con lo cual uno aprendía mucho. eh, y el sistema de salud absorbía, digamos, el hacer esas autopsias. Después, entonces, a los médicos tratantes les pareció sumamente complejo tratar el problema de las autopsias con los familiares, entonces, cuando tienen dudas, dudas terribles acerca de la causa de muerte y no hayan que ponerle el certificado de función, los derivan al servicio médico legal, sin pensar que el servicio médico legal no les va a decir nada a ellos porque ellos van a informar directamente a los tribunales. Entonces, igual los médicos tratantes no van a tener idea de que se murió ese paciente. Ojo, tampoco pueden pedir los diagnósticos, solamente los puede pedir la familia o el fiscal. Entonces, nosotros no estamos entre la gente a quienes nos dan los diagnósticos de la autopsia. Bueno, dentro de las enfermedades infecciosas parasitarias están la sepsis, por supuesto, las úlceras de decúbito, las neumonias, la infección urinaria, mm, las neumonias delimitadas a neumonía, o sea, si un pasito más y es sepsis. Tuberculosis, gangrena,
que puede ser seca, como la gangrena de las isquemias, o gangrena húmeda cuando hay sobreinfección. em, Enfermedades parasitarias en Chile. eh, Están las roturas de quistes hidratídicos, que son parásitos, y el resto son bastante raras. Hay países tropicales donde las enfermedades parasitarias son mucho más frecuentes. Las neumonias, generalmente se ven los pulmones muy aumentados de tamaño, los bronquios con muchos, muchos, muchos polimorfonucleares. Los quistes hidratídicos que se rompen producen una reacción anafiláctica, eh, una sobrereacción en que hay sobre todo edema de la vía aérea, y ese es el mecanismo, digamos, de la muerte. Vasodilatación, es decir, un shock en que la sangre no es suficiente porque los vasos se dilatan. Los tumores, su comportamiento depende de hartas cosas, porque los benignos también pueden ser mortales si están, por ejemplo, en la mitad del cerebro, ¿ya? O se han extendido mucho, comprimiendo estructuras sobre todo. Y los malignos crecen rápido en los niños. El tipo histológico, si es poco diferenciado, también se desarrolla más rápido. ¿Por qué matan los tumores? Porque producen, por ejemplo, edema cerebral, compresión del tallo cerebral, hernia de la amígdala, y ahí causa la muerte. De las vías respiratorias por hemorragia o por obstrucción. ¿M? Desnutrición severa, por ejemplo, un cáncer de esófago, o tumores que se ulceran y sangran y la causa es un choque polémico. Tumores que destruyen los huesos, que protegen estructuras vitales, como por ejemplo las fracturas de columna o ciertas fracturas de cráneo. Bueno, las anemias agudas pueden matar porque el organismo no alcanza a compensar si pierde mucha sangre. Las leucemias también, complicaciones del SIDA, que generalmente son infecciosas, las coagulopatías y la anafilaxia, que es una reacción alérgica masiva. Este señor es un señor que me tocó autopsiar a mí, que estaba lleno de equimosis por todas partes. ¿M? Entonces, como él estaba preso, llegaron los familiares diciendo que lo habían torturado, etcétera, etcétera. El problema es que adentro de sus órganos también estaba lleno de hemorragia, porque él tenía una leucemia. ¿M? Y adentro, esta era la vejiga por su cara interna, que está toda llena de hemorragia. Bueno, la diabetes puede matar ya sea por un shock hiperglicémico o por un shock hipoglicémico. De repente, por ejemplo, se olvidaron que tomaron la dosis de metformina o de insulina y se la toman 2 veces o 3 veces. ¿M? Y ellos tienen sus tejidos muy deteriorados, y que no han controlado la glicemia durante años a veces. ¿M? Y tienen el riñón dañado, la retina dañada, los vasos sanguíneos dañados, etcétera. ¿M? Y pueden entonces tener estos comas. Y la otra cosa que pueden tener es una gangrena por la mala circulación periférica que tienen. Hay enfermedades del sistema nervioso como el accidente vascular encefálico, eh, que puede ser isquémico o hemorrágico. Hay enfermedades por malformaciones de las arterias del cerebro, eh, como aneurismas cerebrales. La epilepsia también puede producir una especie de cortocircuito que puede ser mortal, y están las meningitis o encefalitis, que generalmente son de foco de la vía respiratoria, y bastante más raros de otras vías, pero sí de las vías respiratorias. Otra enfermedad que puede matar súbitamente son los aneurismas,
Sobre todo en personas mayores están los aneurismas ateroscleróticos, que generalmente son de la aorta abdominal, y la otra cosa que puede matar así súbitamente es un infarto de miocardio. Las neumonias también pueden matar entonces por la parte de obstrucción respiratoria y por la parte de sepsis, infección. El virus Anta produce una neumonía hemorrágica que es bien característica. La tuberculosis, cuando se disemina, puede producir eh, hemorragias de las partes donde se aloja el bacilo de Koch. Los tumores del sistema respiratorio también pueden producir muerte súbita. Las hemorragias digestivas a cualquier nivel, esofágico, eh, gástrico, duodenal, colónico, a veces son por úlceras pépticas o por hernias con una torsión de intestino. Las varices esofágicas en los cirróticos también pueden producir muerte súbita. En la piel hay enfermedades infecciosas difusas de la piel, hay tumores de la piel que metastizan, como los melanomas, por ejemplo, y hay púrpuras y enfermedades ampollares que pueden simular quemaduras, ¿m? Que muchas veces son reacción alérgica a medicamentos, ¿m? A veces, muy raro, a alimentos, y se pueden ver exactamente igual que quemaduras o golpizas, etcétera. Las muertes perinatales a veces se ven terribles porque en los partos vaginales se produce un moldeamiento del cráneo y se puede ver un hematoma eh, debajo del cuero cabelludo que puede ser muy extenso, como este que se ve aquí, eh, pero que eso no mata al niño, sino que se ve muy impresionante nomás y uno puede pensar en algún momento que esta es la causa de muerte. La asfixia perinatal es una de las grandes causas de muertes perinatales y se produce generalmente cuando el niño no nace a tiempo y sobre todo las últimas horas antes del parto normal son bien críticas porque la placenta simplemente deja de funcionar, entonces ya no trae oxígeno. Los niños diabéticos, los hijos de madre fumadora o los que hacen hipertensiones del embarazo o que son positivas para infecciones del tracto genital o por sustancias, el síndrome de feto alcohólico, por ejemplo, eh, todos esos producen un niño frágil que se puede morir durante el parto, por ejemplo. ¿M? Las malformaciones congénitas también se pueden ver horrorosas. Este es un caso que también me tocó ver a mí, un niñito precioso que se respiró un par de veces, se puso azul muy cianótico y se murió y tenía una hernia diafragmática en que todo el intestino estaba en el tórax y tenía un pulmón chiquitito que no pudo respirar bien. ¿Mm? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí, doctora, impecable. Gracias. Ya, ok. Bueno, yo les dije en algún momento, y si no se lo dijo, se los vuelvo a decir, las grandes causas de patología y de muerte médico-legales son las asfixias, los traumatismos y las intoxicaciones. Ahora, las asfixias causan un tipo de daño en los tejidos eh, que puede ser reversible o, y se avanza más allá de una delgada línea roja que todavía nadie conoce, se produce la muerte por asfixia. Los traumatismos también se pueden equilibrar hasta un cierto punto y después entonces la persona fallece el trauma. Y las intoxicaciones, vamos a ver entonces que tienen varios mecanismos de acción
Y vamos a ver entonces las asfixias como causa de muerte. Las asfixias, eh, el nombre es medio raro, digamos, porque asfixia significa textualmente falta de pulso. Y claro, todas las personas que fallecen no tienen pulso, entonces es un poco un despropósito, pero así quedó. ¿M? Eh, y las asfixias entonces tienen signos generales de asfixia que se encuentran prácticamente en todos los tipos de asfixia y tienen signos del mecanismo de la asfixia, eh, que es cuál es el medio que se ocupó para llegar hasta ese estado de irreversible. ¿M? Y también hay que descartar otras causas eh, y confirmar mediante algunos exámenes de laboratorio. Los signos clásicos generales son la cianosis, es decir, el color azul de la piel y de las mucosas, que se ve muy bien, por ejemplo, en la mucosa labial, en la lengua, en, en los lechos unguiales. Están las petequias, que son unas hemorragias puntiformes, que se ven también bien en las mucosas, se ven también en la conjuntiva ocular y se ven adentro de las vísceras también. Y las livideces son muy extensas y ya a las 3 horas son muy visibles. Las livideces por otras causas apenas se empiezan a ver como a las 3 horas. Pero ¿por qué se forman antes? Porque la sangre se alteran son los mecanismos de coagulación con la falta de oxígeno, entonces la sangre queda como más líquida y por supuesto al quedar más líquida se va a alojar a los sitios declives del cuerpo más rápido. Los signos del mecanismo de la asfixia, existen las asfixias por constricción del cuello, por cuerpo extraño, por líquidos, por gases, entonces eh, hay alguna de esas que intervienen. ¿M? Y hay otras enfermedades que pueden simular asfixia y también entonces, sobre todo si es una asfixia eh, por gases, por ejemplo, o por ciertos líquidos, hay unos exámenes de laboratorio que se tienen que hacer para confirmar esto. Hay una zona, como en muchas cosas, una zona en que se mezclan las asfixias como falta de oxígeno con las asfixias por sustancias tóxicas. ¿M? Y son aquellas en que el efecto de la sustancia tóxica es alterar la respiración a nivel celular. Entonces están como si uno las describe como intoxicación por cianuro o si las describe como asfixia por cianuro, no estaría equivocado. Bueno, entonces, si uno quisiera clasificar las asfixias, están las asfixias mecánicas y las asfixias por gases, ¿ya? Y dentro de las asfixias mecánicas son por falta de oxígeno atmosférico, como en las grandes alturas, por ejemplo, o por falta de acceso del aire a la vía respiratoria, eh, porque fue desplazado el aire por otro gas, como el gas licuado, por ejemplo, eh, o fue reemplazado por un líquido, por arena, por tierra, etc. Otra forma es por impedimento de los movimientos respiratorios. Por ejemplo, si a uno le cae un vehículo arriba del tórax, uno ya no puede moverse para respirar. Los músculos intercostales no le funcionan y se puede asfixiar por ese motivo. Constricción o obstrucción de la vía aérea o de los vasos. Ahí hay unas eh, causas que son más bien enfermedades, como el tromboembolismo pulmonar. Pero también está la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Y
la sustitución entonces por agua o vino o aceite de el contenido de las vías aéreas. Ahora, a nivel celular puede haber bloqueo o destrucción de las enzimas de la respiración o bloqueo o destrucción de la hemoglobina. Y esas pueden tener una causa tóxica y no necesariamente respiratoria. Eh, se ha tendido en llamar asfixia sin cianosis a algunas en que se produce un paro respiratorio por algún motivo mecánico. ¿M? Y esas son muy difíciles de reconocer si es que no se tiene el antecedente del traumatismo. Por ejemplo, una persona que le pegan en una arte marcial, le pegan en el cuello. eh, Se puede producir una muerte por inhibición, o sea, su sistema deja de funcionar. ¿M? Y no hay agonía, ni cianosis, ni nada. Pero alguien tiene que saber que le pegaron, porque si llega sin ningún antecedente, lo único que puede hacer uno es disecar a ver el tejido subcutáneo, a ver si tiene algún golpe por ahí. Bueno, esto es una clasificación de las asfixias mecánicas, todas las que existen. ¿M? La oclusión de orificios respiratorios, que se llama asfixia por sofocación, que puede ser con la mano o con un almohadón o con una sábana o con una gasa, etcétera. La constricción del cuello, que puede ser pasiva, como el ahorcamiento, en que hay un vínculo que se coloca alrededor del cuello y la persona entonces con su peso lo mueve. Y la constricción activa del cuello se llama estrangulación y puede ser esta manual o con un lazo. Está la obstrucción de la vía aérea o asfixia por cuerpo extraño, en que puede ser, sobre todo se da en los niños que aspiran globitos, bolitas, tapitas de la bispasta y cosas así. Eh, La inmovilización de la caja torácica o aplastamiento torácico se produce cuando por un derrumbe o por un vehículo que estaban arreglando o por alguna cosa muy pesada, no pueden hacer movimientos respiratorios. Y la sustitución del aire por otra sustancia se da, entonces, si la sustancia es sólida, se llama sepultamiento y si es líquida se llama sumersión. Las asfixias por gases está la falta de oxígeno ambiental, como el confinamiento, por ejemplo, eh, perdón, esa gente que se queda encerrada, por ejemplo, en eh, compartimientos herméticos, como antes los refrigeradores, por ejemplo, se cerraban de afuera, y si uno se quedaba encerrado entre un refrigerador no podía abrir. Y sí que por eso actualmente nadie hace los refrigeradores con puerta de palanca, sino que uno puede empujar de adentro y salir. Em, Sustitución de aire por otro gas o gases tóxicos en el medio ambiente. Em, en la vía aérea puede haber gases irritantes, como por ejemplo estos gases que se usan para refrigeración en los packing. A veces se rompen las cañerías que llevan estos gases y las personas hacen una neumonía química y pueden morirse de una asfixia por obstrucción de la vía aérea. Hay alergenos también como el polvo ambiental, los ácaros, los pólenes de pinos, pólenes de árboles en primavera, que pueden causar entonces una verdadera asfixia. Y los efectos metabólicos como el bloqueo de la hemoglobina y el bloqueo de enzimas respiratorias o el bloqueo circulatorio que es producido por los tromboembolismos en general.
¿Quedó claro más o menos hasta ahí? Sí, profe. Mm, Sí, Ya, muy bien, súper claro. qué bueno. La Organización Mundial de la Salud dice que la muerte súbita está definida como aquella del plazo de inicio de los síntomas y signos no supera las 24 horas. Es decir, que no se alcanzó a hacer el diagnóstico en el fondo. Y hay dos edades que son más frecuentes entre el nacimiento y los 6 meses de edad, y eso se supone que es por una inmadurez del centro respiratorio. Y segunda, va desde los 35 años hasta los 70 años, pero puede ser una persona mayor. Entonces, los niños son por alteración del centro respiratorio y los mayores son por infarto. Generalmente es una causa cardíaca. Y la muerte súbita del adulto son gente que tiene problemas coronarios, tiene aterosclerosis, tienen un perfil lipídico medio desastroso, eh, ha sentido irregularidad en los latidos cardíacos, los espectadores dicen que se lleva la mano al pecho y que después pierde la conciencia. Igual hay que ver si acaso no tiene algún medicamento o alguna sustancia tóxica en su sistema. Y la otra cosa que ayuda a veces es ver qué es lo que presenció la gente que estaba junto a esta persona cuando se murió. ¿Mm? Por otra parte, hay cuadros que aparentan ser muerte súbita, pero son violentas, como por ejemplo las electrocuciones, que a veces no dejan mucha huella y hay que buscar bien entre medio de los dedos, debajo de las uñas, en sitios donde podría estar la entrada de la electricidad. Están las intoxicaciones, por ejemplo, la gente que transporta drogas y a veces se le rompe un contenedor, digamos, dentro del intestino. ¿M? Pero a veces puede ser una intoxicación suicida. Puede ser también maltrato infantil, ojo, y puede ser confundida por una muerte de sofocación. Las intoxicaciones muchas veces parecen asfixia, eh, pero como que algo les falta. Em, un trauma o un estrés, digamos, de una persona que tenga muchas cicatrices de infarto, le puede provocar una taquicardia y su corazón no aguante. ¿M? La hipotermia también puede producir una muerte súbita que parezca normal, digamos, que no parezca violenta. El examen histológico es un indicador de calidad. Si uno lo hace, tendría que hacerlo continuamente, porque eso permite diferenciar una cosa de otra y hacer calzar los síntomas con los daños celulares que uno eh, encuentra. ¿M? Hay muchas veces en que uno no ha podido ver la causa de muerte macroscópicamente y sí encuentra elementos infecciosos, encuentra cicatrices antiguas, encuentra zonas de isquemia que no se ven así a ojo macroscópico. ¿M? Por otra parte, sirve para ver, por ejemplo, propagación de enfermedades, metástasis, eh, y hay muchas lesiones traumáticas. Por ejemplo, hay una clásica que es cuando el, el fallecido tiene antecedente TEC y tiene alguna equimosis en la cabeza, pero no tiene fractura de cráneo y en el cerebro así a simple vista no se ve nada. Entonces, esta persona se murió de un TEC o no se murió de un TEC. Y ahí entonces la solución es ver si acaso hay una proteína glial que se descompone cuando la persona sufre un remesón, es decir, una conmoción cerebral. Entonces empieza a producir esta proteína glial defectuosa, pero eso se ve con inmunohistoquímica nomás.
Entonces, si uno encuentra esta acumulación de proteína glial defectuosa, puede certificar que la persona se murió de un TEC, verdaderamente, aunque no tenga fractura de cráneo y aunque no tenga hematoma subdural y aunque no tenga ninguna de esas cosas. Bueno, hasta ahí estamos bien o Sí, no. doctora. ¿Sí? Sí, bastante, sí. Muy bien. ¿Nos, nos queda un rato todavía? Sí, nos queda un rato todavía. Entonces vamos a ver la otra presentación. Ya, esto es como el plano del capítulo. ¿M? Eh, Todas las cosas que vamos a ver ahora. La toxicología tiene una cantidad de ramas impresionante y una parte chiquitita es la toxicología forense, pero existe la toxicología clínica, de alimentos, ambiental, de materiales peligrosos y bioterrorismo, porque aquí en Chile, a propósito, existe la guerra biológica y la guerra química y aquí nadie se quiere enterar de que es súper fácil, no les voy a contar cómo se hace la guerra química ni la guerra bacteriológica, pero es súper fácil. Eh, pero ¿qué es la toxicología en definitiva? Es la forma en que los venenos naturales o fabricados producen efectos nocivos en los organismos vivos. ¿M? La palabra toxicidad entonces describe el grado en que una sustancia es venenosa o capaz de causar una lesión. La toxicidad de un compuesto cualquiera depende de diferentes factores como la dosis, la duración de la exposición, la ruta de la exposición, la forma del tóxico, líquido, sólido o gaseoso, la estructura química y factores humanos individuales. Es decir, no todos los venenos le hacen el mismo mal a todas las personas. Esta es un poco historia de la toxicología. Ya desde mucho tiempo antes de Cristo había un conocimiento importante de las sustancias tóxicas. Se usaron para librarse de gente indeseable, eh, se usaron para consolidar imperios, se usaron para muchísimas cosas con malicia y de forma accidental, ¿m? Y produjeron desastres verdaderamente impresionantes. Vamos a ver algunas de estas cosas. Hace 50 años nada más, el estado de la toxicología, sobre todo forense, era un desastre porque se necesitaban enormes cantidades de muestras para hacer cualquier determinación. Entonces, cuando uno creía que un fallecido era por un envenenamiento, tenía que dejar un hemisferio cerebral, un riñón, 200 gramos de hígado y varias cosas más. Y como lo único que se conocía para guardar ese tóxico y que no se mezclara con nada, lo único que se podía usar era el frío. Entonces, ¿se imaginan cómo estaban esos refrigeradores? Y si se cortaba la luz, ¿para qué les cuento? ¿Mm? Entonces, no se podía agregar ni alcohol, ni formalina, ni una cosa. Y se identificaba el tipo de sustancia por el olor, por las reacciones químicas. A veces los toxicólogos más audaces probaban un poco de contenido gástrico, un poco de orina para saber qué tóxico era, lo cual era bastante riesgoso, demasiado riesgoso, diría yo. Y cada toxicólogo tenía sus métodos propios para determinar sustancias tóxicas.
La trazabilidad de las muestras también era complicada porque, por ejemplo, si se humedecían las cosas en el refrigerador, se podía borrar la etiqueta de la muestra y ahí entonces la trazabilidad de la muestra era realmente nula. Actualmente todas esas cosas han cambiado mucho y se puede trabajar con dosis, pero tremendamente pequeñas de sustancias. Existen métodos de laboratorio mucho más precisos que identifican a nivel de moléculas. Entonces, tú te puedes correr con la mitad de un cerebro congelado y desarmado, pero no te puedes correr con una molécula. Em, Grandes problemas son, por ejemplo, las intoxicaciones medicamentosas, la contaminación ambiental, las famosas zonas de sacrificio, o las drogas de abuso o uso recreativo, lo cual, en mi humildísima opinión, el uso recreativo de las drogas no existe porque es lo más parecido a la ruleta rusa a la autodestrucción o el suicidio no asistido. Es decir, es muy peligroso encontrar aquella dosis que sea recreativa siempre y que no termine en un desastre. Bueno, entonces puede haber gente que uno vea que esté intoxicada y esté viva. Y hay fallecidos por intoxicación. ¿M? Incluso hay gente, por ejemplo, que es vulnerable por distintas circunstancias. Eh, Hay personas que pueden tener lesiones en su lugar de trabajo. Hay gente que demanda por lesiones en zonas de sacrificio, por ejemplo. eh, Accidentes tecnológicos, por ejemplo, derrame de un camión que va con ácido sulfúrico por la carretera y se da vuelta. Efecto a bajas dosis y por tiempo prolongado. Gente que eh, trabaja en industrias de reciclaje, por ejemplo, sin equipo de protección y se puede intoxicar con el mercurio de las pilas, con el plomo de las baterías, etcétera. Están las drogas de abuso y está el bioterrorismo eh, y microbiología forense. Los problemas que hay con el bioterrorismo y las armas químicas es que la legislación está orientada hacia eh, organismos internacionales. Eh, entonces, como toda la legislación es internacional, pero estos delitos pueden ocurrir en cualquier lugar del mundo, cuando uno toma las muestras, uno que es, no sé, po, eh, médico de turno haciendo la beca en el hospital de Chuchunco, ¿m? Resulta que después va a venir un agente de una empresa internacional y le va a preguntar, ¿y usted quién es y por qué toma las muestras así? ¿M? Eh, y uno no va a poder decir que no tenía idea cómo se toman las muestras. Entonces hay que, menos mal que no haya cada rato, entonces voy a tratar de mandarles alguna cosa, por favor, recuérdenmelo, porque tengo la cabeza muy llena de cosas, de Ya, profe. mandarle alguna legislación de cómo se puede hacer esto. ¿Sí? ¿Qué decía? Profe, no, lo que pasa es que me llama la atención el perfil al que usted refiere. Pero, por ejemplo, estas personas que son atendedores de estaciones de servicio que están expuestos constantemente a los vapores de benceno, por ejemplo, eh, Ujú. ellos no se les toma como algo crónico, sino que, o sea, se les toma como algo crónico, pero finalmente, no sé si usted ha tenido experiencia en eso o no se da tan seguido. No se da tan seguido. A ver, todo lo que es legislación del trabajo eh, es bastante exigente. Lo que sí no es bastante exigente son los límites de partes por millón de contaminantes que se respiran o se ingieren. Hay gente que se queja, por ejemplo, de la calidad del agua, de la calidad del aire, pero la legislación chilena es más permisiva que en otras partes del mundo. Entonces,
Si se quiere cambiar eso, hay que empezar a cambiar la legislación. La gente que trabaja en contacto, hay que ver las vías de exposición. Tendría que usar equipo de protección personal, como estas máscaras con filtro, ¿ya? Yo no he visto intoxicaciones de personas que respiran benceno y que sean atendedores de servicios de expendio de benzina, ¿ya? Pero sí he visto trabajadores informales que se dedican a reciclar pilas, baterías y cosas así, baterías de vehículos, quiero decir, y que como son cuestiones medias clandestinas, no ocupan equipo de protección personal. En eh, cosas relacionadas con eso, pero por ejemplo, en Chile, ustedes sabían que no hay un catastro de agentes infecciosos que tienen los laboratorios de investigación. O sea, en una de estas hay alguien que tiene ébola y nadie sabe. Le creo, profesora. Me tienes que creer, porque yo llevo desde el año 2013 en esa, tratando de averiguar qué laboratorio tiene qué, y nadie suelta prenda, po. Entonces el antrax, no sabemos cuál es la situación del antrax, ni del ébola, ni del anta, ni de un montón de cosas. Más o menos relacionado con el tema, a mí me llamó mucho la atención el tema del famoso termómetro de mercurio. Ahora hay un protocolo específico que se llama bomberos por si se quebra un termómetro de mercurio. ¿Qué le parece eso a usted al respecto? ¿Será tan así? Sí, porque a mí vi por casualidad una chica hace años atrás que tenía seguramente que más de algún trastorno mental y se le ocurrió inyectarse mercurio de un termómetro. ¿Cómo le Mm, resultó? No sé, pero se inyectó y estaba embarazada. Entonces, la radiografía de ella, yo le estoy hablando como de 40 años atrás, ¿m? Era ver que le hubieran disparado perdigones, porque tenía embolitos de mercurio en todos los pulmones. Y hizo una insuficiencia renal aguda, con necrosis tubular aguda y hemorragia digestiva, hemorragia de la transfundían así por un lado y sangraba por otro. Y al final, por supuesto que abortó y el bebé no le había pasado mercurio, así que la placenta sigue siendo un órgano muy filtrador, digamos, de cosas. Y ella se murió a los días después de tanta hemorragia y de tanta necrosis, de tanta diálisis y de tanto todo. El mercurio es terriblemente tóxico sí. y se puede, una de las vías, digamos, es el contacto Que cutáneo. uno en la guía Bueno, y ahora se preocupan como que la reacción siempre es tan tardía. Eso me llama la así atención. es, así es. Vamos a ver algunas cosas que han provocado reacciones muy tardías. Y te vas a dar cuenta que casi siempre es así. Cuando uno habla de estas cosas, lo quedan mirando así como un mono delante de un piano y dicen, no, ¿cómo hacer tanto? Y ya, bueno, démosle. Entonces, hoy día basta con muy, muy pequeñas cantidades
en matrices biológicas muy distintas, porque antes era sangre, orina, pulmón, riñón, cerebro, hígado. Eso era todo. Y hoy día se pueden estudiar otras matrices. El tipo de sustancia conservante, si tú tienes una muestra de la sustancia o tienes la fórmula de la sustancia, le puedes echar conservante. Las medidas de seguridad están estandarizadas, como la que contaba Lorena, de las instalaciones y del material del laboratorio. Las muestras son trazables, es decir, se sigue una anotación desde el momento que entra hasta quién la sacó, quién la tiene, qué la está haciendo. ¿M? Y hay protocolos muy estrictos de trabajo para que justamente la gente no se intoxique. Bueno, este caballero, Paracelso, era un médico bastante atípico entre alemán y suizo. Usted sabe que con cada guerra cambiaban la frontera y la gente de repente amanecía como que era de otro país. Entonces él tenía sus grandes amigos entre los mineros, entre los pobladores, digamos, de por allí, y elaboró eh, este principio que sigue siendo válido hasta hoy. ¿Ah? Todas las cosas son veneno y nada es sin veneno. Solo la dosis hace que una cosa no sea veneno. Y ahí están las dosis letales de ciertas cosas que ocupamos todos los días, eh, pero que si las ocupamos en grandes cantidades, se pueden, te puedes morir. Como por ejemplo, tomarte 6 litros de agua de una, o tomarte 118 café de esos expresos, no expreso doble, expreso chico, o 13 shots de alcohol de alta graduación. Si tú te tomas uno, no pasa nada. Si te tomas una cantidad importante, te mueres. Incluso eso es tan cierto que hay una serie de alimentos que son recomendados como muy sanos, ¿m? Y que sin embargo tienen pequeñas cantidades de tóxicos, como las manzanas que tienen cianuro, las peras que tienen formaldehído, la solanina que es de las papas, de las patatas, digamos, ¿eh? Los pepinos también tienen eh, otras sustancias tóxicas, pero son tan poca la cantidad que tú tendrías que comer, no sé, unos 6 kilos de manzana para que algo te pasara. Eh, entonces, todo puede hacer súper bien si uno tiene claro eh, qué cantidad te puedes tomar. Ahora, el delito de envenenamiento es especialmente penalizado porque se supone que la persona te puede envenenar y se puede ir y tú no te mueres al tiro y por lo tanto entonces no vas a relacionar con esa persona. Entonces es un tipo de homicidio eh, que te toma desprevenido y que cuesta mucho encontrar al culpable y por lo tanto entonces la severidad de las penas es mayor que para otro tipo de delitos. O sea, es más, tiene menos pena si te matan de un balazo, de un cuchillazo, pero con veneno es peor. ¿M? Eh, y existen los homicidios individuales. ¿M? Eh, y existen los homicidios o intoxicaciones colectivas. Por ejemplo, puede ser algo tan tremendo como echarle alguna sustancia venenosa a galletas, por ejemplo, o a bebidas. Y la otra cosa es un poco más sutil, que es cuando eh, tú no conservas en la forma correcta los alimentos en un restaurante, por ejemplo, uno los tiene el coco en la mayonesa y prolifera las listerias en las cremas y etcétera. Bueno, en la primera autopsia que se realizó en Chile, em, resulta que es en la época de la colonia, obviamente,
se, una mujer que era casada con un soldado, la culparon de que lo había envenenado con sesos de burro, ¿ya? ¿Cuáles son exactamente las propiedades tóxicas de los sesos de burro? No sé, pero a ella la culparon de eso. Y hubo dos médicos que le hicieron la autopsia y descubrieron que el señor tenía meningitis y que de eso se había muerto. Y la señora entonces ya quedó en libertad porque se descartó que ella hubiera tenido algo que ver. ¿Mm? Profesora, ahí en ese tema también tienen que ver la categorización de la tipología del delito en cuestión por el tema de alguna psicopatología, como está el síndrome de Ah, claro. Münchhausen, clásico en Chile, Bueno, ¿cierto? ¿O no? sí, sí, vamos a ver el síndrome de Münchhausen también. Bueno, entonces la clasificación de las intoxicaciones tiene que ver con eh, la cantidad de exposiciones y la dosis en cada exposición. Intoxicación aguda, enfermaste grave crónica, es cuando una persona o ya su organismo sacó de quicio y se enfermó o falleció. ¿Mm? Y las intoxicaciones crónicas son exposiciones eh, pequeñas pero repetidas que terminan entonces por alterar eh, mecanismos enzimáticos. Vamos a ver qué tipo de mecanismos. Imaginarse, ¿por qué especie animal o especie vegetal? Porque los vegetales y los animales se enferman en las contaminaciones ambientales mucho antes que los humanos. Y decaído podría ser por esta razón. O si tus plantas no arriban, también podría ser por esta razón. Entonces, en relación con con el contacto con la sustancia, exposición, el contacto con la sustancia tóxica y las vías de acceso, que puede ser respiratoria, puede ser digestiva, puede ser cutánea, puede ser intraperitoneal, puede ser de distintas formas. La dosis absorbida puede ser terapéutica o puede ser tóxica. Y eso entonces se calcula en todas las intoxicaciones medicamentosas. Eh, la alteración que produce, la alteración puede ser estructural, es decir, la muerte celular, ¿m? O la muerte de alguna estructura celular, como puede ser el núcleo, pueden ser las mitocondrias, pueden ser los ribosomas, etcétera. Y puede ser una alteración funcional que muchas veces es reversible. ¿M? Es decir, que por ejemplo se daña una cadena enzimática, pero después vuelve porque se le da un antídoto o se recupera la sustancia a través de la alimentación o de suplementación. Y el daño puede ser invalidez o incapacidad, y esta invalidez o incapacidad puede ser transitoria a su vez o permanente. ¿Mm? O sea, son todos esos ingredientes que uno tiene que manejar para calificar una lesión por una sustancia tóxica. Factores dependientes de la gente están las propiedades físico-químicas, por ejemplo, cosas líquidas, el tamaño de las partículas, pH, la capacidad de sedimentación, si es liposoluble o es hidrosoluble. Si es liposoluble, por ejemplo, se va a poder rescatar mejor de los órganos o tejidos con harta grasa, como el hígado, como el tejido celular subcutáneo, ¿m? Como los nervios.
y los elementos, por ejemplo, sólido líquido o polar a polar, líquido gas, también tienen que ver en qué parte del organismo nosotros vamos a rescatar esta molécula. La capacidad de formar complejos químicos, hay algunos complejos químicos que son insolubles y que uno siempre los va a encontrar ahí, y hay otros que se degradan, ya sea por el compuesto o por digestión del organismo, y eso entonces va a ser mucho más difícil de encontrar. Y y a veces, o sea, uno no encuentra nunca marihuana como tal, sino que encuentra tetrahidrocannabinol y tetrahidrocannabidiol, y el diol es el que se usa, por ejemplo, para el tratamiento de los dolores, se usa para cuidados paliativos, etcétera. También uno tiene que analizar las intoxicaciones como los factores dependientes del huésped. Por ejemplo, la especie, ya les dije que los animalitos son más susceptibles que los humanos a muchos tóxicos. La edad, la parte genética, el peso corporal, el metabolismo, el estado fisiológico, está embarazada o no embarazada, tienes diabetes, no tienes diabetes, interacción con otras sustancias. ¿M? Gente que esas polifarmacias de repente son como bien riesgosas, eh, y además entonces los factores asociados que puede ser la dosis, si se trata de un producto que está con un recubrimiento entérico, eh, y el organismo si tiene mecanismos de detoxificación, a lo mejor tiene un hígado graso impresionante o una cirrosis o una insuficiencia renal crónica y no lo alcanza a detoxificar. ¿M? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de toxicidad? Dos clásicos: por la alteración de la arquitectura celular, que puede ser destrucción de todas las células, como el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Que puede producir una hepatitis tóxica, o compromiso de membrana celular, como los antidepresivos, o compromiso de los organelos, como el plomo, el arsénico, los metales pesados en general. Alteración de la función celular, como alteración de la permeabilidad de las membranas, em, como modificación de las actividades enzimáticas o modificación de la reproducción celular. El concepto de órgano o tejido blanco no es que sea de color blanco, sino que es en el sentido de target, de blanco de disparo. Hay algunas sustancias tóxicas que actúan de preferencia en ciertos órganos o sistemas, ¿m? Dependiendo de su composición química y de su situación en el organismo. Por ejemplo, si la puerta de entrada fue por ahí, o si tienen más afinidad química con esa zona. ¿M? Entonces ahí hay un esquema, digamos, de qué cosas son las que causan particular daño a algunas regiones del organismo. Bueno, ¿para qué sirve saber todo esto? O sea, ¿por qué esta vieja me está hablando de todas estas cuestiones? Uno, para saber qué tipo de delito podría ser, porque podría ser un accidente, ¿ya? Podría ser un homicidio, podría ser un suicidio. Si tenemos posibilidad de encontrar indicios de la sustancia en una exhumación, por ejemplo. ¿M? Si la sustancia, no en todos los casos se recomienda hacer una exhumación, sobre todo si se hizo una autopsia y si pueden haber muestras de esa autopsia primera, digamos, que se hizo eh, justo después de la muerte. Si la sustancia tóxica puede tener distintos orígenes, es decir, si puede ser, por ejemplo, todas las aguas de la cordillera tienen metales pesados aquí en Chile porque las cordilleras están llenas de metales, ¿ya? Pero una misma sustancia de laboratorio puede producir una intoxicación voluntaria, vamos a decir. ¿M?
¿Y en qué tipo de muestras tendríamos posibilidad de encontrar la sustancia tóxica? O sea, por ejemplo, si el cadáver ya está esqueletizado, vamos a poder encontrar unas pocas sustancias tóxicas, no cualquier sustancia tóxica. Bueno, este es un afiche de una obra de teatro que se llama Arsénico y encaje antiguo, ¿m? Que eran unas viejitas muy excéntricas. Es una obra de teatro que también se hizo una película, ¿m? Que esta familia Brewster quería, eran unas viejitas que vivían solas con con un hermano que pareciera normal. ¿Ah? Y las tías solteronas se dedican a matar a ancianos solitarios, los invitan a tomarse una copita de vino de Sauco mezclada con arsénico. Entonces cuando los viejecillos mueren, ellos se quedan con toda el dinero y las posesiones de esta gente. ¿M? Y tienen un hermano que, que estuvo trabajando en el canal de Panamá y, y él cree que sigue trabajando en el canal de Panamá y está en el subterráneo de las tías cavando las tumbas de estos señores. ¿M? Y es muy graciosa esta cosa, pero ellas, el método de apropiarse de las cosas de los demás era envenenarlos con arsénico. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque hay mucha gente que habla de la contaminación ambiental aquí en Chile, pero el arsénico existe en forma natural. ¿M? Y eh, solamente el eh, arsénico inorgánico es el que puede producir envenenamiento, pero el arsénico orgánico, que tiene una fórmula un poquitito distinta, viene de la cordillera y contamina todos los cursos de agua que pueden haber. Entonces, sobre todo en lugares como Antofagasta, en que hay arsénico por todos lados, y incluso a un alcalde, ex alcalde de Antofagasta, lo tomaron preso en España porque su señora murió súbitamente y le encontraron altos niveles de arsénico. Y el pobre señor, que ya tenía como 90 años, fue acusado de homicidio y le tuvo que preguntar a sus vecinos de acá qué pasaba con el arsénico en la parte donde ellos vivían, que era Antofagasta. Y todos tenían, a él le buscaron el arsénico que tenía hasta por la oreja arsénico. Bueno, ¿qué hace un laboratorio toxicológico? Desarrolla y mantiene técnicas estandarizadas aplicables a todas las situaciones toxicológicas. Eh, Trabaja gente muy especializada, se tienen tecnologías muy avanzadas, o sea, máquinas para analizar ya no enormes cantidades de compuestos, sino que moléculas de compuestos prácticamente. ¿M? Eh, para el diagnóstico clínico, para apoyar eh, eh, la, el estudio de intoxicaciones ambientales, para el bioterrorismo, para manejo de sustancias peligrosas, que es lo que significa hazmat, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que suena así terriblemente cuando no está en clase. Sí, ya, fíjense en los carros del cuerpo bombero y van a ver que unos carros dicen eh, eh, hazmat, así, Hazmat. Ya. Eso es para actuar en zonas de crisis.
mucha liberación de sustancias tóxicas. Entre paréntesis, Recording que in se usa progress. para refinar la pasta base de cocaína. Entonces, si hay alguien que tiene litros de ese ácido, ¿m? No está haciendo nada bueno, digamos, no lo quiere para fertilizar su campo ni nada por el estilo. Bueno, controla la seguridad en productos de uso doméstico. Por ejemplo, alguien quiere importar un detergente para lavavajillas de Irlanda, ¿ya? Pero una cuestión que recién viene entrando aquí. Entonces, un laboratorio toxicológico analiza esta sustancia para ver si no hay nada peligroso que pueda eh, dañar la salud de la gente que come en esa loza, ni de las personas que lavan la loza, que no sea corrosivo para las máquinas de lavar loza, etcétera. Y realiza evaluación de riesgos. Por ejemplo, si hay un barrio industrial, por ejemplo. ¿Qué se puede liberar de ahí? ¿Qué humo sale de las chimeneas? Eso puede ser dañino para la gente, puede ser dañino para los operarios, etcétera. Y colabora en preparar los equipos de primera respuesta. O sea, el laboratorio toxicológico entrena a los bomberos, entrena a los rescatistas, entrena incluso al personal de las funerarias para que no se contaminen y no caigan en conductas riesgosas como fumar en lugares donde está saliendo gas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se diagnostica una intoxicación aguda? Hay distintos síndromes toxicológicos como el síndrome muscarínico, el síndrome cocaínico, el síndrome, pero eh, ¿cuándo uno tiene que sospechar una intoxicación aguda? Eh, Cuando hay un inicio en que se le desarregla todo, ¿ya? Siempre que hay un compromiso encefálico que no tiene una causa precisada, o sea, si tiene un hundimiento cráneo y una fractura, no hay ninguna duda de que es una caída o un atropello, qué sé yo. Pero si no hay nada, ¿ya? Podría ser una intoxicación. ¿Mm? Lesiones en áreas aparentemente no relacionadas, o sea, tiene una neuropatía en la pierna y tiene trastorno de conciencia. Puede ser una intoxicación. Tratamientos previos y otras patologías. Por ejemplo, una persona que toma muchos medicamentos, una persona que consume drogas de abuso, antecedentes laborales, trabaja en una fábrica de productos químicos, hace aseo, qué sé yo, o viene de una zona de desastre. Cuadro clínico de inicio brusco, con compromiso de varios sistemas, descartando la patología habitual, o sea, a lo mejor tiene una virosis y tiene un desastre por todos lados. Exámenes de apoyo diagnóstico, las pruebas típicas de laboratorio, o sea, hemograma, uremia, glicemia, orina completa, VHS, todo eso sirve. Imagenología también, en una de estas es una neumonía por anta, y laboratorio toxicológico. Por lo menos hay en varios servicios de urgencia tienen unas pruebas toxicológicas tipo test de embarazo que sirven por lo menos para responder a la pregunta uno, ¿qué será? ¿Ya? La pregunta 2, que es cuantitativa, requiere una medición en un laboratorio toxicológico. ¿Mm? La histopatología también puede ayudar en ciertos casos. Las intoxicaciones crónicas, ya la persona en realidad no es que se vaya a morir como en una intoxicación aguda, pero puede tener una neuropatía, puede tener eh, miopatía,
anemia, alopecia, trastorno de conducta, dermatopatía, ¿m? que nadie sabe qué lo que son, se comportan un poco distintas de las típicas. ¿M? Sobre todo las miopatías y las neuropatías ocurren con bastante frecuencia en las intoxicaciones por metales pesados. Ahora, hay que tratar de diferenciarla con un origen ambiental o condiciones propias del paciente, como por ejemplo una enfermedad autoinmune, o una intoxicación accidental o una intoxicación intencional por acción de terceros. En un examen toxicológico, como existe la posibilidad de que haya un responsable, ya sea por intoxicación ambiental o intencional, ya sea propia o ya sea por acción de terceros, siempre tiene que hacerse un examen toxicológico formal. Es decir, no una cosa conseguida entre amigos, sino que por lo menos una toma de muestra del caso que les parece raro y después entonces esto se puede hacer una denuncia y mandar a un laboratorio toxicológico, si es que uno no está seguro, digamos, de qué es lo que puede ser. ¿M? Porque hay muchos laboratorios clínicos que botan la muestra, o sea, procesan la muestra y la botan al tiro. Pero si el cuadro es rarito, mejor llamen para allá y digan que no boten esa muestra porque a lo mejor hay que buscarle más cosas. Bueno, el examen toxicológico va a salir bien en la medida que se haga una buena aproximación preanalítica, es decir, consentimiento antes de buscar las cosas, de seguir con el examen toxicológico, hay que decirle al paciente o a su familia o su representante que le van a hacer un examen toxicológico. Entonces la identidad tiene que ser la identidad legal, ya sea con huella dactilar o con carnet de identidad, con alguna cosa que verifique que esa es la persona. Eh, Hay que preguntarle si toma sustancia o medicamentos, no con el afán de meterse en su vida, sino por si salen en el examen, que se sepa que es algo que consume frecuentemente. El tipo de muestra también, si es orina, si es sangre, sirve para ver intoxicación aguda. El cabello, las uñas, los vellos sirven para ver intoxicaciones crónicas. La cadena de custodia, que es este procedimiento administrativo que asegura que sea la misma muestra que se tomó de ese paciente hasta el momento del juicio. Eso tiene que estar lleno también. Y es crítico, digamos, ese procedimiento que esté bien hecho. Después, en el procedimiento analítico ya no es responsabilidad del médico clínico, pero a uno como analista le puede salir, por ejemplo, adulterante. A veces eh, las intoxicaciones alimentarias o las intoxicaciones por drogas de abuso no lo son por la molécula activa, sino que son por los adulterantes. Entonces, la persona que vende pasta base generalmente le echa talco, polvo de muralla, yeso y otras cosas. ¿M? Que uno no sabe en realidad, pero se las puede encontrar en el análisis toxicológico. Las pruebas de orientación siempre se hacen cuando uno encuentra algo para saber más o menos qué tipo de tóxico podría ser, pero necesita pruebas confirmatorias, es decir, que se pueda establecer exactamente qué sustancia es y en qué cantidad está. Esas pruebas confirmatorias no son nada de baratas. ¿Por qué? Porque resulta que la sustancia que se anda buscando tiene que compararse con un estándar y el estándar tiene que ser de una alta calidad. Existen, en la gente que sepa algo de química, existe un grado de pureza de los estándares que se llama grado proanálisis, que es un grado de alta pureza y esa lo venden algunos laboratorios y con un certificado de alta pureza. Entonces, si uno quiere, por ejemplo, no sé,
decirle a un narco que esa cosa que tenía arriba del escritorio no era talco de guagua, sino que era cocaína. ¿M? Uno se tiene que comprar el estándar de cocaína. Tampoco lo puede dejar en cualquier lado, sino que tiene que guardarlo con llave. Y tiene que tener el certificado de la empresa que le vendió el estándar de cocaína. ¿M? Y eso te lo tiene que mostrar en el tribunal cuando le toque ir a defender su prueba. ¿M? Lo ideal es tener controles positivos y negativos, o sea, una sangre con sustancia y una sangre sin sustancia. ¿M? Bueno, y el periodo post-analítico es cuando uno recopila toda la información de los dos periodos anteriores e interpreta. Y ahí en la interpretación pueden venir, por ejemplo, los consumidores pasivos, como los fumadores pasivos, que viven al lado de un tipo que fuma marihuana todo el día, entonces él no fuma, pero está pasado a marihuana. Eh, o tiene una exposición ambiental o laboral. Cuando yo entré a trabajar en investigaciones, todos fumaban, entonces era casi ridículo que yo no fumara porque todos fumaban, entonces, y era un cigarro tras otro, por lo tanto, entonces daba lo mismo. ¿M? Está el tema de los límites de corte. Los límites de corte son eh, la cantidad mínima que detecta un determinado examen de laboratorio, como estos exámenes tipo test ELISA, por ejemplo, eh, que si no reconoce que hay una sustancia X, a lo mejor no es que no la haya, sino que están en cantidades que no son detectables por el examen. Ahora, todos los exámenes por obligación tienen que decir cuál es su límite mínimo de corte. ¿M? Pero, por ejemplo, ningún nivel de cocaína es sano para el organismo. Una persona con dosis minimísima de cocaína puede tener efectos serios y se puede hasta morir. Entonces, si usamos un examen que tiene un límite de corte bajito, pero no tan bajito, uno va a tender a decir, ah, no tiene cocaína. Y no es así. Puede tener, pero el límite inferior al que tu examen detecta. ¿M? Bueno, hay que saber que esos exámenes toxicológicos son potencialmente por lo menos evidencia legal y hay que retenerlo, es decir, no hay que votarlos porque se pueden requerir análisis posteriores. Entonces, ¿qué pruebas toxicológicas existen? Las pruebas de campo, que son estas pruebas de orientación, que lo que son muy fáciles de usar, uno los puede andar trayendo en la mochila, qué sé yo. ¿M? Generalmente se caracterizan por cambio de color y dan falsos positivos y falsos negativos dentro de ciertos rangos. Y las determinaciones que hacen son cualitativas, es decir, esto es benzodiazepina. ¿M? O semi-cuantitativa, tiene entre tanto y tanto, pero requiere una confirmación posterior para saber por qué tu paciente no se está mejorando en el fondo. ¿M? Bueno, estas son las categorías de pruebas toxicológicas que existen. Entonces, las de categoría A son las mejores, las que dan mejores resultados, trabajan con cantidades menores de sustancia, le pueden dar resultados cualitativos y cuantitativos, requieren poca preparación previa de la muestra y cuando tienen poca preparación es más difícil equivocarse porque no hay que mezclarlas con nada prácticamente. ¿M? Eh, la, la clase B, la categoría B, son bastante buenas, pero hay que hacer por lo menos unas dos o tres para estar seguro de que sea eso. Y la categoría C son esas pruebas de campo, que en realidad uno no podría ir a un juicio de algo muy serio con puras pruebas C porque tienen muchos positivos, falsos negativos. Entonces uno debería tener por lo menos una prueba de categoría A para defenderse decentemente en un juicio.
A ver, ¿qué matrices biológicas se utilizan? Como yo les dije, lo más conocido es sangre, orina, bilis y se puede usar encéfalo, hígado y riñón, pero además tejido adiposo y cabellos, pelos, uñas, humor vítreo que se saca del ojo en el momento de la autopsia. Y también se pueden usar huesos, sobre todo para metales pesados y para varios medicamentos también. En los estudios de contaminación, aquí hay un caballero que está muestreando en un río. ¿M? Muchas veces se piden estos estudios antes de instalar, por ejemplo, una industria en un determinado paraje campestre para ver qué es lo que va a pasar ahí de impacto ambiental. ¿M? eh, Quiénes estarían expuestos, qué tipo de riesgo tendrían. Por ejemplo, puede ser un riesgo de tomar agua, pero también puede ser un riesgo de lavar la ropa, y también puede ser un riesgo de comer o de comer cosas cultivadas en ese terreno. Cada sustancia química tiene su información característica y hay que ver de qué fuentes se saca, porque no todas las fuentes de información son confiables. Les voy a, acuérdenme por favor de mandarle una lista de fuentes confiables. Está el drugs.org, pero hay otras más también. Rutas de exposición y destino en el medio ambiente, por ejemplo, esto puede hacerse un estudio fabuloso, pero si los industriales van a descargar sus desechos un poco más allá, estamos igual de mal. eh, Concentraciones medidas, que sería lo mejor, o estimadas, que se liberen al medio ambiente. Identificar la ruta y naturaleza de exposición, si tú lo tocas, si tú lo hueles, si tú te lo comes, etcétera. Hay muchos métodos directos e indirectos de determinar la exposición total de una persona que trabaje o que viva ahí. Hay una metodología también para estudiar sitios contaminados que como viene práctica porque hay que seguir cada paso de lo que dice ahí y aunque uno no sepa nada de toxicología, le resulta. ¿M? Las poblaciones expuestas y los casos tanto de animales como de vegetales. ¿M? Los métodos indirectos, observación del medio ambiente, por ejemplo, si los, los animalitos que vienen por ahí tienen crías y todo, lo más probable es que no haya sustancias tóxicas ahí. ¿M? Métodos directos, alteración, por ejemplo, de, de la sangre o de la orina, o de ciertas sustancias en la sangre y en la orina, como medición de las personas que viven ahí o trabajan ahí. El tamaño de la población, la cercanía a la fuente de contaminación, el grado de contacto, el alcance de las emisiones. Ahí a veces las emisiones van a parar súper lejos por los vientos, por el clima o microclima incluso de la región. Mezclas simples, si es una sola sustancia, o mezclas complejas. ¿M? Impacto en la salud de las poblaciones susceptibles, sobre todo los mayores, los ancianos, los bebés y las embarazadas. El área geográfica, por los cursos de agua y por el viento. ¿M? Y casi siempre pasa esto cuando uno está, por ejemplo, los que demandan a Codelco o demandan a Aguas Andinas o demandan a cualquier empresa así. ¿M? Resulta que faltan muchos datos reales. No hay observaciones individuales. Las evaluaciones de exposición son imprecisas. Es que un día llovió, es que un día se nubló, es que un día qué sé yo. Falta de documentación que indique la cantidad de dosis, determinación de relaciones causales, es decir, ese tóxico puede efectivamente causar este daño o más bien no. ¿Cuál fue la consecuencia para la salud? Desigualdades en estado de salud, carencia de publicación e investigación. Así que si alguien se quiere dedicar a esto, bienvenido sea.
datos inconsistentes relacionados a exposición y salud. Por ejemplo, si hay un medicamento o una emanación que produce neumonitis química, ¿ya? Pero la gente dice, no, es que me dolieron los tobillos, o es que yo tuve vómito, o es que yo tuve dolor de cabeza. Entonces, no se sabe en realidad si eso tiene relación con esa sustancia tóxica o no. Bueno, los niños, niñas y adolescentes están más expuestos que nadie a las sustancias tóxicas. No sé cómo estamos de hora. ¿Tenemos tiempo todavía o no? Son las 9:30, ya. Bueno, entonces los niños, niñas y adolescentes son más susceptibles porque su metabolismo es más rápido. Y los niños toman todo tipo de cosas y por lo tanto los adultos tienen que vigilar que no queden al alcance de los niños. El maltrato infantil tiene consecuencias inmediatas, pero pueden tener consecuencias para toda la vida. Entonces, no solo es de los padres a los hijos, sino que también de las sociedades, de los costos en salud, etcétera. El consumo de sustancias durante el embarazo y la lactancia también puede ser considerado como un maltrato infantil, o que el cuidador consuma sustancias, o que el niño consuma sustancias, o que el cuidador le dé sustancias tóxicas al niño. Esto era muy frecuente que las mujeres le daban mamaderas con vino a las guaguas cuando yo estudiaba medicina para que se quedaran dormidas. ¿Mm? Bueno, uno como atendedor de niñitos tiene que estar también pendiente de que los niñitos no sean maltratados. ¿Mm? Puede ser que los padres maltraten a los niños por frustración o porque no tienen otra forma de reaccionar, ¿no? Pero también la comunidad y sociedad en general puede maltratarlos. Aquí hay algunas cosas que se dan en los eh, niños maltratados y que no se reconocen muy frecuentemente. ¿M? También los niños que se dejan a su libre albedrío pueden utilizar sustancias tóxicas sin darse cuenta. Y el síndrome de Münchhausen por poder es una administración de sustancias tóxicas a niños por parte de sus padres o cuidadores, de manera que viene enfermo y el padre o cuidador se ve como un devoto visitante, pero en realidad es una persona que tiene un trastorno psiquiátrico y que eh, a través de sus maniobras trata de tener a todo el país más o menos interesado en lo que le pasa al niñito, y uno como médico puede embarcarse en esto y someterlos a biopsias, a punciones lumbares y una serie de cosas para poder precisar el diagnóstico, que sería mejor ponerle una cámara de vigilancia en la pieza al niño para saber si le están dando cosas. ¿M? Bueno, hay una serie de medicamentos que le dan a los papás y o se los dan en organismos que se dedican a la protección infantil, ¿m? Como tranquilizantes, etcétera, que pueden hacerle a la larga daño al niño. ¿M? Bueno, para saber algo del maltrato infantil, en realidad uno tiene que representarse que no todos los padres quieren a sus hijos ni los tratan bien, y que no en todos los colegios tratan bien a los niños, y que la sociedad en general no trata tan bien a los niños, y por lo tanto entonces uno, si puede intervenir, sería bueno que intervenga. Los islandeses de Islandia han tenido un modelo que es bastante exitoso. ¿M? Y dice, usted si quiere pruebe la droga, pero primero sea mayor de edad.
Eh, no hay droga que no cause algún perjuicio. Eh, en el colegio tiene que ser agradable estar. Eh, en la noche los niños no pueden salir, eh, etcétera. Y les ha ido bien. Bueno, y existe la fusión entre la patología y la toxicología, como por ejemplo el cáncer vasocelular, que es característico de las aguas con arsénico, em, o los daños cromosómicos por sustancias tóxicas, a veces medicamentos. ¿M? Y estos son los trazos característicos de drogas o de sustancias tóxicas. Bueno, creo que eso era todo lo que les quería decir hoy día. Hay mucho recurso educativo acerca de la toxicología. ¿Alguna duda? Está todo muy claro, profesora, muchas gracias. Ya. Bueno, si tienen alguna duda, me mandan un WhatsApp y ya. Yo les voy a mandar entonces la grabación esta. ¿M? Por Ya, profe, favor, muchas gracias. Ya. Chao. descanse. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien.